En esta ocasión vamos a hablar acerca del proceso de soldadura y la calidad de la soldadura y el tipo de soldadura que existen. Mi nombre es César Enrique Cuatomín, mi carnet es 2015-13762. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces empezamos primero con los avances de los tipos de soldadura. Tenemos como punto principal la soldadura por forja, que se considera como el primer proceso utilizado para la unión de los metales. Consistía en calentar las piezas y golpearlas hasta que se fusionaban y entonces se ejecutaba la operación de soldadura. Tenemos algunos tipos de soldaduras, tales como son los arco eléctrico manual con electrodo revestido, el SMAU, con resistencia, con un soplete, con carbones gemelos por el arco, horno, inducción, soldadura por inmersión, arco compresión, percusión, espárragos, arco sumergido, arco de tungsteno, arco de metal y gas, oxietileno y otros tipos de metal. Cada uno trabaja diferente metal en el cual es sometido para poder ejecutar el trabajo necesario que se necesite. Los más comunes o los más utilizados son el arco eléctrico con electrodo revestido, que es el SMAU, o también el arco de metal de gas, que es el GEMAU, y el arco de tungsteno y gas, que es el GETAU, con arco sumergido, que es SAU, y el oxacetileno, que es el OF o AC. Entonces, tenemos todos los tipos de soldadura en esta parte de acá, que es lo que significa cada uno de las iniciales y todo. También tenemos unos procesos que los hacemos con arco y metal y gas, que es el MIG-MAG, algo de estos que son la soldadura TIG, en las cuales están en procesos de completa automatización. Además, con los procesos emergidos, que son el SAU, el cual se caracteriza por su funcionamiento automático. Tenemos acá unas soldaduras mecanizadas, ¿sí? Automatizadas, en el cual hacen su trabajo solitos. ¿Sí? Tenemos otra máquina en este punto. También tenemos acá, que todos son las MIG y las TIG. ¿Sí? En ese mismo punto también tenemos las sumergibles que tenemos del lado derecho. Y los procesos de soldadura de arco manual, que es el que más nos enfocamos y el que es más utilizado para cualquier industria. Tenemos el diagrama del proceso, tenemos un gas protector, un metal fundido, una escoria, que es la protección de la soldadura, el electrodo, el nudo revestido, el arco y las gotas de metal que caen a la abertura que tenemos para la unión de piezas. Tenemos un metal solidificado y en la parte de abajo, que es la metal base. Tenemos que es un sistema de soldadura arco manual que se define como el proceso en que se unen dos metales mediante una fusión localizada producida por un arco eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base que se desea unir. Tenemos acá la posición, el diámetro, el fundente y el núcleo del alambre, el cual se está utilizando del electrodo. Tenemos las funciones de revestido en un electrodo, que son las siguientes a saber: proveer las máscaras de gases, proveer el material fundente, controlar la rapidez, promover el material de aporte y adicionar los materiales de aleación. Tenemos también la elección del tamaño, lo cual es el espesor del material a soldar, preparar los bordes o filos de la unión a soldar, la posición en la que se encuentra la soldadora en la cual vamos a trabajar, si es plana, vertical, horizontal, sobre la cabeza, la pericia que posee el soldador. También tenemos el amperaje correcto, que es el tamaño del electrodo seleccionado, el tipo de recubrimiento que el electrodo posea y el tipo de equipo de soldadura, que si es corriente alterna o corriente directa o continua. También tenemos varias variables. Los factores importantes a tener en cuenta al momento de estar soldando es la posición correcta, la longitud del arco eléctrico, el ángulo del electrodo respecto a la pieza, la velocidad de avance, la corriente aplicada para el amperaje y la protección facial, que se debe usar máscara o casco para poder trabajar. La clasificación de los electrodos, como bien lo hemos trabajado, lo que diga E60, E70 o E110 es la capacidad de PSI mínimos que se deben de trabajar, o los que generan, o los metales al cual se van a fundir a esa capacidad. Esa es la capacidad de soporte de carga que va a tener el tipo de electrodo. Tenemos acá también los códigos, las corrientes, qué corriente utilizan, corriente andina, corriente alterna. Eso es todo lo que tenemos. En parte de acá, tenemos esta parte de acá para diferente tipo de material: acero inoxidable, bronce, aluminio, hierro fundido, acero de alta dureza y acero común. Las fuentes de poder pueden ser equipo de corriente alterna, que se identifica como current, alternate current, equipo de corriente continua, que es AC o CC o DC, como queramos llamarlo, el equipo de corriente alterna y corriente continua combinadas. El equipo de corriente alterna
lo que nos trabajas es transformar una tensión de red de suministro que es de 110 o 200 voltios monofásicas y 300 voltios entre la fase de alimentación trifásica. Una tensión menor con alta corriente se suele realizar inmediatamente a través de un bobinado primario y otro secundario de sobre un núcleo. Es más que todo la explicación de lo que es un equipo de corriente alterna. Tenemos un equipo de corriente continua que lo podemos trabajar en generadores, en rectificadores en este punto. Veremos cómo trabajan las polaridades al momento de soldar en corriente directa o continua y también en la corriente continua inversa. Tenemos lo que teníamos en el inicio, que es la soldadura por forja. Tenemos acá, como era anteriormente, que se soldaban las piezas. También tenemos una soldadura a gas, que es la MIG. Trabajamos comúnmente, lo utilizamos para soldar o material de cobre. ¿Sí? También trabaja lo que es la oxiacetileno porque es con gas en este punto, ¿sí? A gas, que es la oxiacetileno. También tenemos otro ejemplo acá del oxígeno y el combustible que trabajamos. La soldadura a gas, que son las diferentes llamas que se pueden utilizar dependientemente para lo que uno quiera utilizarlo. También tenemos la soldadura por resistencia, que lo que se trabaja es a puro bastidor con una presión y un regulador de los PCI necesarios para poder oprimir los metales y que queden soldados. La soldadura por arco con gas protector lo tenemos en este punto también, que es la soldadura TIG, que lo que hace trabajo es con tungsteno, con gas inerte de tungsteno, que es aquella en el electrodo de la máquina es un metal refractario como el tungsteno, por el metal de aportes a unirse separado. También tenemos la soldadura MIG, que es un metal inerte en el cual le estamos soldando, que es un metal consumible, que va siendo utilizado como metal de aporte para poder hacer la soldadura. Y también tenemos sistemas de soldadura MIG. Tenemos unas máquinas en este punto, en la parte de acá, ¿sí? Lo que te dice que es una máquina, un alimentador, la pistola, el gas protector y también un carrete de alambre. Tenemos los procesos de soldadura y equipos in cloud, que como se utilizan por arco eléctrico, las TIG y las MIG, que hay aparatos en corriente alterna para las de arco eléctrico, para las TIG también corriente alterna y corriente directa, pero para las MIG únicamente se trabaja en un sistema automatizado que es aporte de hierro, acero, aluminio y acero inoxidable. Entonces, todo lo que trabajamos en este punto. Y en este punto podemos observar una imagen de lo que es una soldadura eléctrica. Y eso sería todo.